Vamos ahora al tercero de los módulos de esta jornada de porteras abiertas. Vamos a ver ahora cómo gestionar el estrés calórico. Dos grandes lineamientos en este caso: la alimentación y la sombra. Bueno, en esta parada lo que vamos a ver es lo de estrés térmico. La vaca tiene una zona termoneutral donde maximiza su potencial genético, minimizando su costo fisiológico y donde tiene mayor productividad. Para la mayoría de las razas en Uruguay eso está entre 5 y 25 grados centígrados y es donde mejor se maneja donde mejor se maneja la vaca para la parte productiva. Desde 2012 en Niña trabajamos en dos áreas. Si bien hay tres áreas donde se puede bajar el estrés térmico, ellas son el cambio del ambiente físico, 2, nutrición, 3 es la parte genética. En la parte genética no vamos a hablar, que son selecciones de líneas adaptadas al tema de calor, así que vamos a hablar de ambiente físico y de nutrición. En el ambiente físico lo que se probó al principio, probamos vacas de alta producción, suministrándoles sombra durante el día, el acceso a sombra y el uso de aspersión. La sombra calculada se debe calcular en el entorno de unos 4,5 metros cuadrados por vaca, en una altura no menor de 3,5 metros a 4 metros, y que la vaca pueda acceder a la sombra en los momentos de mayor calor. En las vacas de alta producción, arriba de 30 litros y recién paridas, la diferencia entre poder acceder a la sombra y y no acceder fue de 5,4 litros por día durante todo el periodo del ensayo, que abarcó desde los últimos días de diciembre hasta los primeros días de marzo. O sea que es mucha leche. El siguiente paso que seguimos trabajando fue suministrar sombra a las vacas secas. Simplemente las vacas, por estar con acceso a sombra 60 días antes del parto, produjeron en los 60 días siguientes 3,3 litros más, apenas parieron en los 60 días, 3,3 litros más que lo que parieron, que las vacas que parieron pero que estuvieron siempre al sol. Uruguay no tiene un estrés térmico que sea muy severo, pero sí tiene un estrés térmico que afecta la producción. Seguimos trabajando, el siguiente ensayo fue con suministrar sombra a las vacas que eran recién paridas o primíparas, y ahí las diferencias fueron de 1,6 litros. En todos los casos también les ofrecimos en el tambo poderle dar ventilación y aspersión a uno de los grupos que tenía acceso a sombra. Para las condiciones de Uruguay, podría ser diferente capaz que en el norte, en Salto, no hubo una diferencia entre la aspersión y la ventilación si tenían acceso durante todo el día a la sombra. Así que las vacas que tuvieron acceso a sombra y ventilación y aspersión fueron lo mismo que las que tenían sombra solo. Para aquellos casos cuando hay mucho calor o aquellos que quieran poner, siempre es muy importante la sombra en varios sentidos. Primero, evita la radiación solar directa. El segundo tema, que es también muy importante de la sombra, es que calienta menos la superficie. Ustedes recuerden que el animal produce el calor que tiene el animal viene de dos lados fundamentales, del ambiente y el otro es de la nutrición. O sea que hay alimentos que, y vamos a ver ahora en un rato con Rocío, hay alimentos que producen mayor calor al animal. Entonces, la sombra permite que reciba menor calor desde el ambiente y también las superficies. Nosotros tenemos medido que el tener el corral de espera con una sombra baja, está en el entorno de los 28 grados el piso del corral. Pero si ese corral no tiene sombra, eso está en el entorno de 52 grados. Imagínense ustedes las vacas que están en esos lugares recibiendo el calor directo del sol por no tener sombra, más lo que viene del cemento. Por lo tanto es fundamental. Lo otro que también tenemos que pensar que la sombra
Los tipos de sombra son muy importantes. Este tipo como de nylon es mejor que lo que nos da la malla sombra con 80% de intercepción, y el suelo por lo general está 4 grados más bajo, mientras acá el suelo está a 28 grados, con un sombrite nos da 32 grados. O sea que la sombra es fundamental. Lo otro que hay que tener en cuenta con la sombra es la orientación. Es mejor en tambos, y si es sobre piso, tener una orientación norte-sur, porque esa orientación norte-sur permite, recuerden que ustedes, el sol sale por el este y se vuelve a poner por el oeste, esa orientación norte-sur lo que nos permite es que entre el sol debajo de la sombra y lo seque, principalmente para no crear problemas de mastitis. El otro es que la sombra debería tener, el techo debería tener un 18% de inclinación, eso hace un efecto chimenea, y además permite que el agua cuando llueve escurra por la superficie y caiga. Así que en ese sentido es las sombras que estamos recomendando y que tienen ese doble efecto. Así que recuerden, lo principal es que las vacas lactando a mayor alta producción, vimos mejores resultados, y la sombra es fundamental, no solo por el bienestar animal, sino también por la productividad, y la sombra paga. Como comentó Alejandro anteriormente, las medidas de mitigación que han sido más efectivas ayudando a disminuir los efectos negativos del estrés por calor han sido las modificaciones del ambiente. Sin embargo, hemos estudiado también que hay estrategias nutricionales y relacionadas con la alimentación que nos ayudan también a disminuir estos efectos negativos, ¿sí? Para poder hablar de ellas, tenemos que entender algunos procesos que ocurren en el animal cuando está sometido a condiciones de estrés por calor. Lo primero que ocurre es que el animal, ante situaciones desfavorables, lo que hace es disminuir el consumo de materia seca, ¿sí? Esto obedece al objetivo, tiene como objetivo principal disminuir la producción interna de calor, ¿sí? Entonces, con ese objetivo, el animal automáticamente disminuye el consumo de materia seca. ¿Esto qué provoca? Que queden menor cantidad de nutrientes disponibles para la glándula mamaria, con lo cual disminuye la producción de leche. Además, en condiciones de estrés por calor, aumenta significativamente lo que es el consumo de agua, y esto también atenta contra el consumo de manera negativa porque se produce un efecto de llenado físico, ¿sí? Si tenemos en cuenta qué sucede con el comportamiento de los animales, está reportado que vacas en condiciones de estabulación alteran su comportamiento y que, por ejemplo, realizan diariamente menor número de comidas, pero de mayor duración, e ingieren en esas sesiones mayor cantidad de alimento, y esto suele provocar alteraciones en las condiciones del rumen. Por otra parte, en animales en pastoreo se ha visto que también disminuye el tiempo dedicado a la rumia y al pastoreo. En animales que no tienen acceso a sombra, las vacas, como están incómodas, tienden a permanecer paradas, en general cerca a las bebidas. Eso obedece a eso les da un cierto alivio, pero es tiempo que no pasan comiendo, ¿sí? Por otra parte, en animales en pastoreo, pero con acceso a sombra, prefieren obviamente estar en la sombra porque están más cómodas, pero dejan de pastorear, ¿sí? Lo que está estudiado es que esas disminuciones en el tiempo diario dedicado al pastoreo en verano pueden disminuir cuando los animales tienen oportunidad de pastorear en la noche. Con respecto a los requerimientos animales, en condiciones de estrés por calor, las vacas aumentan sus requerimientos de mantenimiento. Esto se debe principalmente a que gastan energía, llevando a cabo mecanismos que les permiten disipar el calor, principalmente el jadeo y la transpiración, ¿sí? Esa de vuelta es energía que deja de estar disponible para la producción de leche, ¿sí? Bueno, en relación a la acidosis, en condiciones de estrés térmico ocurren fenómenos que predisponen a la ocurrencia de la misma. Esto está explicado por 3 motivos principalmente. El primero es que ocurren cambios en el patrón de consumo de los animales, como mencionamos anteriormente. Los animales realizan un menor número de comidas, pero de mayor duración y cantidad. Por otra parte, la sangre se dirige hacia la periferia del cuerpo con el objetivo de disipar calor por convección, lo que disminuye el flujo sanguíneo del tracto gastrointestinal. Esto provoca que se acumulen en el rumen ácidos grasos volátiles, que son productos de la digestión y contribuyen a reducir el pH del rumen.
Además, los animales al jadear exhalan más dióxido de carbono del habitual. Esto modifica la relación dióxido de carbono-bicarbonato, lo que provoca que haya menos bicarbonato disponible para la producción de saliva. Es importante que recordemos que la saliva es el principal regulador del pH ruminal. Bueno, ahora que tenemos un panorama más claro de lo que ocurre a nuestras vacas en estas condiciones, podemos presentar algunas de las estrategias nutricionales de las que disponemos. Dentro de ellas podemos mencionar la suplementación con grasas inertes en rumen. La suplementación con una fuente de grasa que no se altera a nivel de rumen aumenta la densidad energética de la dieta sin aumentar la producción de calor interno. En INEA hemos realizado estudios que demostraron que vacas en lactancia media suplementadas con sales cálcicas de ácidos grasos a razón de 380 gramos por día produjeron en promedio 2 litros más que vacas no suplementadas. Es importante destacar que el aporte de energía de esa grasa que se suplementó fue equivalente al aporte de energía de 1 kilo de grano de maíz. De todos modos, la decisión de suplementar o no requiere de un análisis más profundo porque entran en juego otros factores, tales como el precio de los suplementos y el precio de la leche. Otro aspecto a tener en cuenta cuando hablamos de estrategias nutricionales para mitigar el estrés por calor es la densidad energética de la dieta y la cantidad de la fibra. Bajo estrés por calor, naturalmente tendemos a contrarrestar ese menor consumo de materia seca, aumentando la proporción de concentrados en la dieta, concentrados energéticos, y disminuyendo la proporción de forrajes en la misma, ¿sí? Esto puede ser peligroso. Tenemos que recordar que, como mencionamos anteriormente, los animales bajo estrés térmico son más propensos a sufrir de acidosis. Si llevamos a cabo estos cambios, debemos ser muy cautelosos. Se recomienda en general aumentar la densidad energética de la dieta, pero sin descuidar el aporte de fibra de buena calidad. Deberíamos estar hablando de suministrar a los animales unos 2 kilos de heno de buena calidad, con un tamaño de partícula tal que estimule la rumia, la masticación y la salivación. Para ello, las partículas deben tener un tamaño superior a los 8 milímetros. Ahora bien, teniendo en cuenta un factor que también es importante, que es el nivel de proteína de la dieta, tenemos que tener en cuenta que en general en todos los sistemas productivos los suplementos proteicos suelen ser los componentes más caros de la dieta. Se ha observado que vacas bajo estrés por calor, consumiendo dietas altas en proteína, utilizan la misma para obtener energía. Este proceso es ineficiente porque genera mucha producción de calor metabólico. Además, en los casos en los cuales se suministra proteína por encima de los requerimientos animales, es decir, en animales que no la necesitan y no la van a aprovechar, esa proteína debe ser eliminada y esa eliminación tiene un costo energético muy alto. Si bien aún no están claramente definidos o no hay consenso mundialmente sobre cuáles son los requerimientos proteicos en animales en estas condiciones de estrés por calor, algunos autores señalan que no se debería pasar de un 16% de la dieta de proteína cruda o de un 10% de la proteína en forma de proteína degradable en rumen en la dieta total. Para ir cerrando esta parte, lo que podemos concluir es que si bien el estrés por calor es una problemática de creciente importancia a nivel mundial, lo bueno es que tenemos un montón de herramientas con las cuales hacerle frente. Me parece importante recordar que en lo que hace a estrategias de mitigación relacionadas con la nutrición y la alimentación, no podemos perder de vista lo que son los costos, ¿sí? Al momento de tomar una decisión tenemos que evaluar tanto lo que son los costos de los suplementos como los costos del litro de leche. Una de las cosas que está por salir, ustedes saben que INEA ya tenía los pronósticos de clima hace 2 años, en los cuales uno podía. Ahora se está trabajando y se está terminando para tener un app para el teléfono, en el cual uno va a poder ver, el app localiza su lugar y le advierte sobre cuáles van a ser las condiciones climáticas, eso guiado por un índice de temperatura y humedad. Y ya le advierte qué condiciones hay para ese día y para los 7 próximos, con lo cual usted puede tomar las previsiones del caso y ese app va a estar disponible para este verano. Como vimos, la importancia de los dos, el cambio del ambiente físico y el tema nutricional. El ambiente físico es más sencillo, como explicó Rocío, tenemos que tener mucho en cuenta las relaciones de precios con todo el tema nutricional, pero la sombra sí se está pagando, sí se paga y tiene una cuestión de bienestar.
para el animal, que es muy importante, más pensando que Uruguay exporta cerca del 70%, cerca del 70-80% de su leche, con lo cual los mercados más exigentes siempre piden el bienestar de la vaca. Pero además, no solo es el bienestar, sino además el aumento de productividad. Con respecto a nuevas líneas para trabajo, tenemos una chapa, esa chapa es una chapa que es de reciclaje de plástico, un proyecto con APROLE, que nos han pedido para poder probar. Ese proyecto con APROLE incluye a Facultad de Ingeniería y al LATU, y a Eurublack, y la idea es probar esa placa, que es el reciclaje de todo tipo de nylon y tratar de probar y ver si los efectos son iguales o similares a lo que ya hemos probado o lo mejoran. Así que esa es un poco la idea que tenemos por delante de trabajo sobre el tema modificación de ambiente a partir de nuevos tipos de estructuras.